Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Winston Churchill, un luchador incansable. Esta es la segunda parte y espero que te guste. El padre de Churchill, Lord Randolph, murió en la mañana del 24 de enero de 1895 a los 46 años. La muerte del padre dejó a Winston desamparado. Así se disiparon todos mis sueños de mantener con él relaciones de camaradería, entrar al Parlamento a su lado y apoyar su accionar. Winston encubría sentimientos más complejos. Nunca me escuchaba, no era posible ninguna camaradería con él. A pesar de todos mis esfuerzos, su egocentrismo era tal que no existía ninguna persona para él. Cuando se le preguntó si lo amaba, Winston respondió: ¿cómo habría podido? Me trataba como un idiota. Ladraba en cuanto le hacía una pregunta. Le debo todo a mi madre, nada a mi padre. Para Churchill la palabra inacción no existía. Su padre, debido a los resultados escolares, lo había tratado siempre de ignorante, algo que a Winston lo había lastimado. Así que quería recuperar el tiempo perdido con una energía desconcertante. En 7 meses leyó los 8 volúmenes de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, los 4 volúmenes de los ensayos de Macaulay, los 8 volúmenes de la historia de Inglaterra del mismo autor, La República de Platón, La riqueza de las naciones de Adam Smith, el ensayo sobre los principios de la población de Malthus, los problemas fundamentales de ética de Schopenhauer, el origen de las especies de Darwin y 30 volúmenes de la Crónica Anual de la Vida Política y Parlamentaria Británica. A sus 25 años decía: es aterrador pensar en el poco tiempo que me queda. Estos pensamientos fueron recurrentes porque tenía la experiencia de que sus parientes habían muerto muy jóvenes. A los 26 años ya era diputado. Sin embargo, en la Gran Bretaña de 1900, la función parlamentaria no era remunerada. Ya habían aparecido 5 libros suyos. Él mismo aseguró la publicidad de estos durante 4 años, en 5 campos de batalla y en cientos de diarios. Es por ello que todos los libros se vendieron muy bien. Pero los ingresos obtenidos fueron insuficientes para un Winston Churchill cuyo tren de vida era cualquier cosa menos modesta. Su agente literario encontró la solución para este problema: una gira de conferencias a través del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El 9 de abril de 1908, a Churchill le ofrecieron un puesto muy importante, el Ministerio de Comercio, cuya competencia se extendía al trabajo y a la legislación social. A los 32 años se convirtió en ministro con plenos poderes. Más aún, entró al gabinete, la instancia de decisión suprema del gobierno. Los conservadores presentaban a Churchill como un renegado que había vendido a vil precio al imperio y virado hacia el socialismo. Churchill, desde sus respectivos ministerios, en 2 años orquestó un verdadero cambio de la legislación del trabajo. Jornada de 8 horas en la mina, la explotación de la mano de obra no organizada, creación de las bolsas de trabajo, preparación de las leyes sobre seguro de enfermedad, seguro de desempleo y jubilaciones. Visitó las prisiones y se dio cuenta cuáles eran los puntos débiles de la institución. La tercera parte de los prisioneros estaba detenida por ebriedad, la mitad por no pagar sus deudas. Ante estas situaciones realizó cambios. Reemplazó el encarcelamiento de los borrachos por multas y acordó pagar a plazos las deudas. En 2 años la cantidad de detenidos pasó de 184,000 a 32,000. Los que siguieron presos gozaron de condiciones más humanas, supresión del látigo, maltratos y otras medidas vejatorias e instauración de una red de bibliotecas. El 18 de julio de 1917, Winston Churchill se reintegró al gobierno y se convirtió en ministro de Armamento, institución que se había vuelto prácticamente imposible de administrar. Tenía 12,000 funcionarios, 50 departamentos mal coordinados. En menos de un mes, después de su entrada en funciones, Churchill ya había organizado todo. Siendo ministro de guerra, solicitó mantener un ejército fuerte, no importando que fueran tiempos de paz, porque pensaba que la guerra no había terminado y que nunca terminaría
mientras subsistiera el peligro bolchevique. Persuadió a sus colegas de gobierno diciéndoles que Inglaterra podía, o bien, dejar a los rusos que se maten entre ellos, o bien intervenir con fuerzas importantes provistas de aparatos mecánicos en abundancia. En el Parlamento y en la prensa se esforzó por explicar con imágenes lo que era el bolchevismo. No es una política, es una enfermedad, no es una fe, es una epidemia, decía. En Gran Bretaña, Churchill, que se puso al frente de la cruzada anti-bolchevique, fue designado por la prensa como el enemigo jurado del proletariado mundial. Churchill sufrió el duro golpe de dos duelos crueles. En junio, su madre Jenny, de 67 años, murió prácticamente en ejercicio de sus funciones, ya que los nuevos zapatos italianos que se había puesto para una recepción mundana la hicieron tropezar en la escalera y se rompió el tobillo. Pero a pesar de haber sido un accidente banal, se le produjo una gangrena y hubo que amputarle la pierna por encima de la rodilla. La operación fue un éxito, pero una hemorragia se la llevó 3 días más tarde. Más trágica todavía fue la muerte de Mary Gold, la hija menor de Winston y Clementina, a causa de una meningitis a los 2 años y medio. Sus padres nunca lo superarían, pero la vida continúa y Churchill volvió a meterse de lleno en su trabajo. El otoño de 1922 fue para Churchill un periodo de lo más fastuoso. Sus intervenciones parlamentarias a favor del Estado Libre de Irlanda y de la política británica en Palestina le valieron una amplia consideración. La herencia de un primo que había muerto accidentalmente le permitió comprar por 5,000 libras la propiedad de Chartwell, una casa de campo cerca de la ciudad de Westerham, Kent, al sureste de Inglaterra. El colmo de la felicidad, Clementine dio a luz el 15 de septiembre a una niña, Mary, que trajo un poco de alivio a la dolorosa herida que había dejado la muerte de Mary Gold el año anterior. El 18 de octubre de 1922 estaba en cama después de una difícil operación de apéndice y recién pudo hacer campaña en Dundee 4 días antes de la elección, con una herida de 18 centímetros mal cerrada en el abdomen. El 15 de noviembre se proclamaron los resultados de la votación y Churchill había sido plenamente derrotado. En un abrir y cerrar de ojos escribió: "Me encontré sin ministro, sin banca, sin partido y sin apéndice". Fue un golpe muy fuerte que lo sumergió en un abismo depresivo. Se tomó 6 meses de descanso en una casa de campo, de los cuales no hubo un solo día de ocio. Se dedicaba a la natación, hacía paseos en yate. Al regresar a la casa trabajaba hasta el alba en sus memorias de guerra, asistido por 2 mecanógrafas y algunos vasos de whisky con soda. Los 2 primeros volúmenes de las memorias, titulados The World Crisis, recibió de su editor británico un adelanto de 5,000 libras por los derechos en los Estados Unidos y otro tanto por los derechos de reproducción por entregas en el Times. Para un hombre que ya no recibía sueldo ministerial ni tenía indemnización parlamentaria, pero seguía siendo incapaz de privarse de las cosas superfluas, no era nada despreciable. Además, también encontró tiempo para sus hijos, Diana, Randolph, Sarah y Mary. El 30 de noviembre de 1924, mientras festejaba su 50º aniversario, Winston Churchill tenía todas las razones para ser feliz. Después de tantas pruebas y peligros, tantas glorias efímeras y caídas vertiginosas, estaba de nuevo sólidamente instalado en el papel de diputado y de ministro. En la Cámara de los Comunes, a quien les presentó su primer presupuesto el 28 de abril de 1925, preveía una reducción fiscal del 10% del impuesto a las rentas para los productores de riqueza y para los contribuyentes más desfavorecidos, descenso de la edad de jubilación a 65 años, pago de pensiones a las viudas, extensión de la mayor cantidad de beneficios de la seguridad social y construcción de viviendas sociales a gran escala. En 1922 se instaló en su casa de campo de Chartwell con su esposa, a la que el lugar no le gustaba para nada, y sus 4 hijos, Diana de 17 años, Randolph de 15, Sarah de 12 y Mary de 4. Luego de haber edificado una pequeña pared, descubrió su pasión por la albañilería y a partir de ese momento no dejó de construir una casa de juguete para los niños, un taller, un pabellón para el ballet.
siguió siendo un gran amigo de los animales, de modo que muy pronto el parque se pobló de peces rojos, patos, pollos, cisnes, ocas, ponis, cabras, corderos, zorros, tejones, dejando de lado los incontables gatos y perros que circulaban por la casa. Un verdadero terrateniente tenía que tener una propiedad productiva, así que se dedicó a la cría de ovejas, cerdos y aves. Espero que te esté gustando la lectura de este libro de Winston Churchill, un luchador incansable. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este libro.